los cantos, cuando yo escuchaba las profecías, etcétera, decía yo, Señor, gracias porque tú nos hablas, ¿verdad? Siempre a tiempo. Y aún fuera de tiempo, el Señor siempre nos habla para volver nuestros corazones a Cristo Jesús. Y quisiera retomar algo que hemos estado platicando, y es acerca de los Cristos de Cristo. En una tercera parte ya, ¿verdad? Que hemos estado platicando. Y fíjese que qué interesante, qué importante es para nosotros, hermano, el entender que cuando el Espíritu Santo, aunque mora dentro de nosotros, aunque Él está presente en todo momento en nuestras vidas, porque el Señor Jesús eso fue lo que hizo, rogarle al Padre que enviara al Espíritu Santo de tal manera que la obra que Él inició pudiera concluirla, pudiera terminarla. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y eso es una ventaja que nosotros tenemos con respecto a los que nos antecedieron. Nosotros tenemos esa gran ventaja porque a partir del Pentecostés, del día de Pentecostés, en aquel momento, en aquella fiesta de Pentecostés, hace más o menos unos 2000 años atrás, hermano, el Señor permitió que el Espíritu Santo descendiera, y a partir de ese momento entonces se empezó a expandir, se empezó a dar lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia gentil, amén, o la iglesia de la gentilidad, porque el Señor eso fue lo que vino a hacer el cambio, a darnos a nosotros, o más bien a abrir la puerta para que nosotros pudiésemos entonces participar de las misericordias de Dios cada mañana, amén, porque nosotros no teníamos esa participación. No es mi teléfono, ¿verdad? Ah, bueno, es que como el sonido estaba más o menos igual. Entonces, le decía que nosotros, el Señor nos hizo partícipes, hermano, de esas misericordias. Nos abrió la puerta y entonces empezamos nosotros, digo nosotros porque nosotros somos el resultado de todo esto, amén. Conforme fue pasando el tiempo, hubo hombres de Dios que naturalmente pues dieron su vida, los persiguieron. Y usted sabe, toda la historia nos cuenta a nosotros, ¿verdad? No solamente a través de la palabra, sino a través de la historia, hermano. Hay un historiador que se llama Josefo, que es uno de los hombres que más, obviamente cristiano, ¿verdad? Que se convirtió, pero que es de los que más tomó datos de todas las cosas que sucedieron en aquel entonces. Y nosotros nos damos cuenta cómo es que la iglesia se fue expandiendo, porque el Señor, en medio de su gran misericordia, lo que hizo fue que no solo nos dejó al Espíritu Santo adentro, sino que Él determinó descendiera sobre nuestras vidas, hermano, unciones, que viniera el Espíritu Santo y se derramara como en forma de aceite para nuestras vidas, o en la representación del aceite, como dándonos a entender a nosotros el ungimiento o la unción para nuestra vida. Yo ya le he dicho que la unción no es para quitarse el saco y tirárselo a la gente y que la gente se caiga. La unción no es para estar botando gente ni tampoco haciendo algún tipo de alarde en cuanto a las cosas que se hacen, ni un show, ni un espectáculo, porque realmente no es para eso. La unción, hermano, es para que nosotros aprendamos a obedecer, para que nosotros aprendamos a muchas cosas. Ahí al final se lo voy a poner todo lo que hemos analizado con respecto a la unción, amén. Entonces, es importante que nosotros entendamos que lo que Dios vino a hacer a través de su Hijo Jesucristo fue a ungir a otros, a dejar ungidos a otros, porque esa unción entonces nos habilita para poder llevar o transmitir las verdades de Cristo Jesús a otros, a las vidas de otros, amén. Ok, entonces hemos estado hablando acerca de algunas cosas, y yo quiero quizá que analicemos o que recordemos más bien estas partes de la unción. Tal vez no sé si se mira muy bien ahí atrás, pero ahí dice las habilitaciones de la unción.
y lo que nos habilita, porque dijimos que la unción es para habilitarlo a uno, ¿verdad? Es decir, para darnos una dinámica, un dunamis, eh, poder para poder hacer las cosas. Amén. Eso fue lo que el Señor les dijo a sus discípulos. El Espíritu Santo vino sobre de ellos. Primero dice que la casa se llenó de un viento. Amén. Ese viento lo que significa es se llenó de aliento, se llenó de hálito. ¿Por qué? Porque lo que estaban ellos era decaídos. Amén. Los discípulos, hermano, acababan de ver al Señor y pues sí, estuvo con ellos y todo y les habló por 40 días, les enseñó sobre el reino, pero de todas maneras se acababa de ir aquel de quien vieron milagros, prodigios, maravillas, y ellos estaban contentos, definitivamente que sí, pero necesitaban el hálito de Dios para poder salir con todo el deseo, con todas las ganas, con todas las fuerzas, a alcanzar las promesas que el Señor les había dado y a transmitir lo que el Señor les dijo un día que tenían que transmitir, que era la salvación. Amén. Entonces, en ese momento dice la Biblia que se llenó de un viento recio aquel lugar donde estaban en la casa o en el aposento alto. Y entonces se les aparecieron lenguas, dice, como de fuego repartidas a ellos sobre sus cabezas. Esas lenguas de fuego de lo que nos hablan a nosotros es de esas lenguas espirituales que los iban a ellos o que los estaban habilitando para que entonces aparecieran incluso lenguajes, ¿verdad? De la tierra, o hacerlos que se dieran a entender. Yo no sé si ellos lo que estaban hablando era verdaderamente el lenguaje de los que estaban ahí, o bien el Señor hizo que les escucharan en cada una de sus lenguas el mensaje de salvación. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre nuestras vidas a manera de unción, no es que no esté, otra vez lo repito, está dentro de nosotros, amén. Pero cuando viene y nos unge, lo que hace es que nos habilita, nos da capacidades a nosotros, nos envía, nos da las formas, las estrategias basadas en la palabra para que entonces nosotros lleguemos y actuemos y hagamos lo que tenemos que hacer. Y al mismo tiempo también el Espíritu Santo de Dios a nosotros a través de esas unciones nos liberta y hace muchas cosas en nuestras vidas. Entonces hablamos de esto, por ejemplo, que nos habilita para la obediencia, es decir, para obedecer. Hablamos de que nos habilita o nos da la capacidad para mantener vestiduras blancas. Por eso es que necesitamos la unción continua en nuestra vida. Amén. Cada vez que nos acercamos debemos de suplicarle al Espíritu Santo de Dios que nos unja. Amén. Si usted viene aquí, una de las cosas que tenemos que hacer es suplicarle, Espíritu Santo, úngeme en esta noche, por favor, para obedecerte, para mantener mis vestiduras blancas, para santificarnos y así nosotros llevar esa santificación o esa santidad a otros. Luego para ejercer sacerdocio. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Cómo Aarón fue habilitado, ¿verdad? Con sus hijos para poder ejercer el sacerdocio. Ejercer el sacerdocio, ¿qué significa? Lo más importante del sacerdocio. ¿Se recuerda qué es? La intercesión, exactamente. Interceder por los demás, ¿verdad? Por el pueblo, por todos, amén. Bueno, luego para recibir y pensar de manera espiritual, porque por eso ungieron la cabeza del sacerdote, para que los pensamientos de Dios pudieran estar continuamente en lo que hoy conocemos nosotros como la mente de Cristo que nos fue puesta. Amén. Y entonces actuemos de manera espiritual o bajo el impulso y la guianza de los pensamientos de Dios o de los pensamientos espirituales que vienen de parte del Espíritu Santo del Señor. También es para adquirir la redención y la boda. Se recuerda que aquí hablamos de Ruth, ¿verdad? Que se ungió, fue y entonces la redime Booz, ¿verdad?
y se casa con él y luego pasa a ser prácticamente la dueña de todo lo que él tenía. Eh, para desarrollar las virtudes que nos hacen excelentes para la obra, el oficio, el llamado al que fuimos enviados a hacer. Amén. Eh, yo creo que de eso hablamos con respecto a David, pero si no lo vamos a hablar un poquito más quizá hoy. Para la santidad y la adquisición de riquezas. Bueno, ahí ya vamos a entrar porque esto no lo hemos visto. Entonces me voy a regresar y vamos a empezar a analizar las siguientes cosas. Como esta palabra, voy a retroceder acá primero. Me voy a quedar ahí y vamos a empezar a ver esto. En el primer libro de Samuel, capítulo 16 y verso 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió de entre sus hermanos, hablando de David. Y desde aquel día, oiga, en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. No es que se haya introducido en David, sino que el Espíritu del Señor vino sobre de él. Entonces prácticamente lo que hizo fue que lo habilitó para que cuando fuera necesario, cuando él lo necesitara, entonces el Espíritu del Señor iba a tener como un lugar de recepción, de aterrizaje. La unción del Espíritu de Dios iba a venir sobre él para poder alcanzar o para poder desarrollar lo que él tenía que desarrollar. En cuanto a la función, en cuanto a lo que lo habían puesto a hacer, se recuerda que el papá lo había mandado a cuidar ovejas, ¿verdad? Y pues él, dice la palabra del Señor que cuando se presentó, ¿se recuerda usted el día que iba a ir a pelear contra Goliat? Él se presentó y dijo, pues yo no puedo andar con esta armadura para empezar, ¿va? Esta unción no me queda, así que la dejo. La unción que a mí me corresponde es la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando viene el Espíritu Santo sobre de él, la Biblia dice que él se iba tras del oso, se iba tras del león, y entonces le abría la boca al león y al oso y se peleaba con ellos y le sacaba a la oveja viva de ahí adentro, ¿va? Yo no sé qué extraordinario poder el que el Señor puso sobre aquel hombre, ¿verdad? Yo no sé si eran fieras literales o si eran fieras espirituales, pero sea cual sea, de todas maneras la cosa estaba difícil, ¿verdad? Y sin embargo, entonces, cuando viene la unción sobre David, dice que el Espíritu del Señor, de ese momento en adelante, entonces llegó a donde él estaba. De ahí se levantó Samuel y se volvió a Ramá. Ok, entonces, aquí, hermano, es la habilitación que tiene David. Pero vea conmigo, por favor, el verso 18. Dice, entonces uno de los criados, aquí, después de que el Señor habla, lo unge. Usted recuerda que Saúl prácticamente, hermano, había sido desechado por el Señor. Amén. Pero David no podía tomar su lugar porque él dijo, guárdeme el Señor de tocar al ungido, ¿verdad? Porque el Señor también lo había ungido a él para gobernar. Lo que pasa es que se metió a hacer un oficio que no le correspondía a Saúl. Y era esperar a que llegara Samuel como sacerdote y oficiara. Amén. Lo lindo es que en Cristo las dos cosas se conjugan ahora y nosotros nos habilitan para eso. Ahorita lo vamos a ver en un minuto más allá adelante. Un minuto es un decir nada más. Entonces, nosotros, hermano, cuando vemos estas cosas, vemos a David que está en su casa, él sigue haciendo lo que tenía que hacer, él era el IBM, dijo alguien, ¿verdad? Y veme a hacer esto, y veme a hacer aquello, y veme a hacer aquello otro, ¿verdad? Entonces el papá lo mandaba a cuidar las ovejas, el papá lo mandaba a dejar quesos a sus hermanos, etcétera, ¿verdad? Entonces él, de mandadero, estaba para todos lados. Y entonces llegó el momentito
en el que Saúl, usted recuerda que fue tomado por un espíritu malo de parte del Señor, dice la Biblia, y pues se volvió loco, ¿va? Y cuando se pone loco, entonces no había manera de cómo tranquilizarlo, pues, ¿verdad? Entonces, él dijo que si no conocían a alguien que tocara el arpa, que hiciera, o que hiciera algo con tal de que lo ayudara, ¿verdad? Y dice que uno de los criados, aquí es donde quiero leerle, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, oiga, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Ahora, fíjese que aquí me llama la atención a mí algo, y es el hecho de que seguramente aquel hombre lo había visto bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, cosa que sus hermanos no habían visto jamás. Porque se recuerda cómo lo recibieron sus hermanos. Lo recibieron y le dijeron, el día que llegó a dejarle los quesos, le dijeron: tú solo has venido a vernos para llevarle el chisme a nuestro papá. Porque allá estaban todos amontonados, que salía Goliat y les decía, a la hora de la ofrenda de la mañana y de la tarde los amedrentaba. Y que si había algún valiente, pues que entonces se pusiera con él pues a los trancazos, y el que ganara entonces iba a gobernar sobre el otro ejército. Pero los hermanos de David nunca lo habían visto de esa manera. Yo digo, qué tremendo, porque este hombre, el criado de aquel lugar, ya lo había divisado. Porque ahí dice que era hombre de guerra, y sus hermanos nunca lo vieron como un hombre de guerra. Nunca. ¿Por qué? Porque no se habían dado cuenta de la unción que había sobre de él. Entonces hay muchos en la actualidad, hermano, que como no saben, como no conocen la verdadera función de la unción, entonces solo ven gente tirando a otra gente, pidiendo pisto, dinero, digo plata, ¿verdad? Y desfalcando a otros y haciendo un montón de situaciones fuera del contexto de la palabra. ¿Por qué? Porque no se habían fijado en la verdadera unción, no se habían dado cuenta de lo que había en aquel hombre. Pero este criado lo ve y lo describe. Ahora, esa descripción que hace de él es una descripción, hermano, que lo vio con sus ojos bajo la unción de Dios en aquel hombre, en David. Porque cuando la unción de Dios venía sobre de él, él podía desarrollar todos esos poderes, por así decirlo, ¿verdad? Que lo llevaron a él a llegar al palacio. Porque lo más difícil era entrar al palacio. Pero bajo la unción, el Señor le abrió las puertas del palacio y entró. Cumpliendo con todas esas funciones. Cumpliendo con todo el oficio que el Señor le había delegado a David. Ahora, veamos entonces qué es lo que hace qué es lo que hace la unción cuando viene a nuestras vidas, porque lo que Dios quiere es llenarnos de esta unción a nosotros. Amén. Ala, con qué deseos, ¿verdad? Padre, pon el deseo, el querer como el hacer sobre mis hermanos, Señor, de querer esta unción. Es gratis, no se cobra. Tal vez ahí lo emociona un poco, ¿va? No vamos a cobrar por derramar nada sobre usted. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nuestras vidas, nos habilita con todo esto. Amén. Entonces, lo primero que le dijo es, y por cierto, hermano, entre paréntesis, le ruego por favor a todos los hermanos de alabanza y a todos los hermanos que profetizan, este domingo necesito que estemos aquí. Bueno, todos los domingos de escuela profética, pero le ruego por favor que estemos este domingo aquí. Amén. Ok, entonces cierro paréntesis. Y lo primero es que dice, sabe tocar. Pero no es que supiera tocar la puerta del palacio. No. Sabe tocar, esa palabra es una palabra que se dice
es un Nagán, no Aragán, no, es un Nagán. Y ese Nagán significa un tañedor, oiga, uno que sabe hacer descender la presencia del Señor. Ahora, cuando nosotros, alguien podría decir, bueno, menos mal eso es para los hermanos de la alabanza. No, usted también. Esa unción de Dios, si cae sobre su vida, usted va a hacer descender la presencia del Señor sobre usted y sobre los que están alrededor suyo. Incluso va a hacer que aquellos que tienen dones de Dios se despierten a los dones de Dios. Cuando usted bajo la unción del Nagán pueda hacer descender la presencia del Señor. Amén. Pregúntele al hermano que tiene al lado suyo, ¿te gustaría la unción del Nagán? Y dejar de ser Nagán. Uno que hace descender la presencia del Señor, oiga, y provocar un ambiente espiritual y profético. Usted lo puede ver eso en segundo libro de Reyes 3:15. Es el caso de Eliseo y el tañedor que le llaman. Ok, entonces dice en ese pasaje, podemos ver cómo el tañedor hizo descender la mano del Señor. Y eso es algo interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla de David como el Nagán, entonces habla de la mano del Señor. Bueno, en el caso de Eliseo, dice que fue el que hizo descender la mano del Señor sobre Eliseo. Cuando se habla de la mano del Señor sobre Eliseo, está hablándose de los poderes de Dios sobre aquel hombre. Porque recuérdese que Habacuc es el que dice, vi que rayos brillantes, poderes salían de su mano. Amén. Además de eso, lo que está diciendo es que, hermano, mire, es tan tremenda la unción, es esta que nos habilita a nosotros, que lo que hace es que pueda descender la palabra quíntuple sobre nuestra vida. Pero óigame bien, que usted sea quien provoque el descender de esa unción. Porque claro, uno puede venir y uno debe de traer eso en su vida como ministro. Pero el pueblo también tiene que hacer descender esa unción, o tiene que rogarle al Señor que nos unja bajo esa unción, valga la redundancia. Porque entonces así, si va la palabra, nosotros la vamos a poder recibir, la vamos a poder digerir y la vamos a poder vivir. No sé si me voy a entender. Porque muchas veces, hermano, si no hay puede haber un muy buen transmisor, pero ¿y si no hay un buen receptor? ¿Qué se hace? No se va a entender. Eso es algo así, por ejemplo, allá atrás están las hermanas o los hermanos, bueno, ahorita solo hermanas, ¿verdad? Que nos ayudan con transmitir en inglés lo que yo estoy predicando a los que lo necesitan. Pero quizá el transmisor de ella puede estar muy bueno. Y si el receptor de ellas, por ejemplo, no tiene suficiente batería, van a estar oyendo las cosas a medias. Entonces, no van a tener el entendimiento que se necesita. Ahora, es igual. Si usted y yo llegamos aquí, bueno, es que lo que pasa es que porque no teníamos ninguna otra cosa más que hacer. Hoy vienes, pues ya ni modo, para que el pastor se sienta bien. Gracias, Dios lo bendiga. Oye, pero no es para eso que necesitamos que venga. Es para que usted y yo juntos recibamos la unción del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, recibiendo esa unción, lo que pasa es que se activa en nosotros, hermano, el poder hacer descender la presencia del Señor. Y cuando desciende la presencia del Señor, entonces a lo que Dios nos ha enviado es que nosotros vamos a poder desarrollar bien todas las cosas. Amén. Entonces, digamos, su servicio, sea cual fuere, y aún estando usted sin estar sirviendo en alguna parte dentro del ministerio en la iglesia, o de los ministerios que se desarrollan en la iglesia, hermano, de todas maneras, usted va a poder adorar bien, sin estar pensando, hermano, en que si dejó amarrado al gato y desatado al chucho, o si dejó algo prendido en la casa, o qué va a pasar para mañana.
Porque todos esos pensamientos bajo la unción del Espíritu Santo de Dios lo van a hacer a usted adorar delante del Señor. Lo van a hacer alabar al Señor. Se va a despreocupar de que si a lo mejor su vestido se le deshizo ahí el bordecito de acá, ¿verdad? Y que ahora, ¿qué van a decir las hermanas, verdad? Ante todo el glamour. Pero no, hombre, deja el glamour a un rato, a un lado, un ratito. Y entonces usted se va a dar cuenta que bajo esa unción, el Espíritu del Señor nos va a hacer a nosotros desarrollar todas las cosas en bendición. Y es más, bajo esa unción, lo que va a pasar es que aquellos que tengan algún su chamuco por ahí, se les va a manifestar y va a salir. Entonces, nosotros necesitamos, algún diablo, pues, no me entendió el chamuco, entonces nosotros necesitamos esta unción. Amén. Que venga sobre nosotros la unción del Nagán. Ok, ¿qué más? Dice, luego después de eso, vamos a ver, amén. Era valiente, dice, ¿verdad? En la descripción de David bajo esa unción, que era un valiente. La palabra valiente es la palabra gibor. Y esa palabra gibor, hermano, es valentía también. Valiente o valentía. Esforzado, poderoso, guerrero. Eso es lo que significa. Entonces, todo esto, hermano, nosotros tenemos que llevarlo a cotejar con lo que la palabra habla. Me parece que es en 1 Timoteo 1:7, si no estoy mal, o 2 Timoteo 1:7, si me hace favor de corroborarlo a alguien y de leerlo. Dice la palabra del Señor que a nosotros no se nos fue dado un espíritu de cobardía. 1:7. No sé si tienen el micrófono por ahí, hermanos, para dárselo aquí a la hermana. Amén. La hermana Roxana lo tiene, no sé si alguien más por allá para que. Amén. Entonces lo que nosotros necesitamos es esta unción para poder ser habilitados en ser valientes. Pero ser valiente, hermano, no es que me agarré con 10, 20, no. Ser valiente es que nosotros dejemos el espíritu de cobardía. Descubrió el agua azucarada. No. Es que no es lo mismo, hermano, ser valiente que dejar. ¿Sí? Yo se lo he explicado con otros términos. No es lo mismo saber hacer lo bueno que dejar al mismo tiempo de hacer lo malo. Porque hubo gente, yo le expliqué, ¿verdad? Le hice alguna reseña de hombres que han sido grandes maleantes, pero que con su fortuna quizá ayudaron a algunas personas pobres. Entonces hicieron algo bueno, pero nunca dejaron de hacer lo malo. Entonces es lo mismo. Si usted y yo adquirimos la unción de parte de Dios para recibir un espíritu de valentía, lo que Dios quiere, hermano, es que dejemos de ser cobardes. Amén. Ahora leamos de qué se trata el espíritu de valentía. Amén, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ok, poder, amor y dominio propio. Son los tres elementos, hermano, para cada una de nuestro ser tripartito que nosotros necesitamos para poder decir, soy valiente, soy gibor. Pregúntele al que tiene al lado suyo si es gibor. No, le dice, yo me llamo Juan. No, hombre, no es eso. ¿Es usted valiente? ¿Es usted un valiente? Ok, si es valiente significa ya dejó la cobardía. Ahora, haber dejado la cobardía significa que en mí está trabajando el poder, el amor y el dominio propio. El poder está o se da para el espíritu. Amén. Porque esa fue la conexión que el Señor hizo. Cuando usted busca esa palabra poder ahí, la palabra misma dunamis que se les dio allá a los que estaban en el aposento alto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Su espíritu fue el que se encendió. Su espíritu fue el que se conectó al Espíritu Santo de Dios para poder tener guianza de las cosas que iban a hacer. Amén. Y además de eso, para poder
tener en ellos el receptor del querer como el hacer de las cosas. Porque si usted no tiene, hermano, el deseo para hacer las cosas, por más que se le predique, no va a hacer nada. Eso téngalo por seguro. Entonces, digamos, nosotros, bueno, yo creo que una de las cosas que necesitamos es el evangelismo. Sí, pero se tiene que despertar en nosotros. Tiene que haber un espíritu de poder que todos los días nos esté llevando a nosotros, hermano, a declarar las verdades del Señor Jesucristo. Amén. Entonces no va a ser una cuestión de hasta que hagamos una campaña evangelística, hasta que vayamos todos juntos allá al parque. No, no, no. Usted todos los días, si el espíritu de cobardía ya lo está usted dejando a causa del poder de Dios, que es el espíritu de esa unción que nos da a nosotros o que nos habilita a nosotros para ser valientes, entonces usted todos los días al que se encuentre le va a hablar de Cristo. Amén. Ok, entonces es necesario esa unción sobre nuestras vidas. Ok, poder. Después, amor. ¿El amor hacia dónde va dirigido? Hacia el alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma, hermano, necesita. ¿Quién es el amor? Dios, porque la palabra dice que Dios es amor. Entonces, lo que necesita nuestra alma, hermano, en cuanto al amor, es entender todo el capítulo 13 del libro de Corintios. Porque nuestra alma se emociona con el 12. ¿Se recuerda qué hay en el capítulo 12? No, no se recuerda. Los dones. La gente se me emociona porque ahora ya profetizo, que nadie se me ponga enfrente. Esa silla de ahí, lo que tienen que hacer en vez de poner servidores es que pongan mi nombre aquí, porque yo ya profetizo. Porque el alma se emociona y el alma se descarría muy fácilmente. Entonces, lo que necesitamos es el amor, porque el amor nos corrige a nosotros. ¿Cuántos de aquí han corregido a sus hijos, hermano? Los que no lo han hecho, les recomiendo que lo haga. Por eso está de malcriado como está. Porque el amor corrige. Claro, cubre multitud de faltas. Estoy de acuerdo, porque la palabra lo dice. Pero también el amor nos corrige a nosotros. ¿O dejó de amar usted el día que le dio un par de buenas nalgadas a sus hijos? ¿Verdad que no? Al contrario, hoy ya no hace las cosas que hizo mal. Las terquedades donde se paró ya no las hace. Ahora ya entendió que debe de actuar de una manera diferente. Claro, no es cuestión de que por todo le suene, ¿verdad? Porque no es eso. Sino es cuestión de que se le da una instrucción, se le llama la atención y después entonces se le aplican 2, 3, ¿verdad? Pero el amor, hermano, el amor lo necesita nuestra alma para ser corregida. El amor lo necesita nuestra alma para soportar todas las cosas, las vejaciones, las situaciones que los menosprecios o desprecios que nos hacen. Nuestra alma lo necesita. Entonces, el amor lo que hace en nosotros es quitar todo temor, todo miedo. El perfecto amor, ¿qué hace? Echar fuera todo temor. Porque el temor, una de las cosas terribles que hace dentro del ser humano, es que lo hace ser incrédulo. ¿Y usted de dónde se saca eso, pastor? El día que el Señor se les presentó a sus discípulos, ya resucitado. Fíjese que no solo Tomás era el incrédulo, todos. Dice la Biblia que dudaban si era él, no sabían si era un fantasma o si quién, hasta que el Señor les dijo, no teman, soy yo. Entonces su temor los hacía a ellos cobardes. Claro, yo no me la estoy llevando de Juan sin miedo, no, al contrario, porque nosotros también padecemos de ese tipo de cobardías. ¿No acaso de repente, hermano, con tanta situación que se da, como que le quiere entrar a uno el salir corriendo y decir, ¿será que es cierto? Como que entramos en ciertos momentos de incredulidad, pero que el Señor tenga misericordia de nosotros, que reprenda sobre nuestras vidas la cobardía y que descienda un espíritu de amor para que nosotros podamos ser valientes bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y por último, el dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? ¿Para qué sirve el dominio propio? Para gobernarse a sí mismo. Para gobernarse a sí mismo. Eso es el dominio propio.
no, mira, que dame una prueba de amor. ¿Cómo vas a pensar? Vos sos cristiano, yo también, nos han enseñado, cálmate. Anda, hablé con mi papá, que nos dé permiso para casarnos y con todo gusto, lo que querrás. Dominio propio. No es que no me amas, no, porque te amo, por eso no quiero que metamos las patas ahorita. Porque lo único que vamos a hacer es llevar una semilla de fornicación a nuestro matrimonio y ahí el enemigo se puede aprovechar. Eso me hubiera hablado hace 15 años, pastor, no ahora. Hace 15 años no lo conocía, por eso no se lo dije, pero se lo estoy diciendo ahora a los que pueden ser salvables, ¿verdad? Y a usted también. Nosotros tenemos que ver que el Señor puso en nuestras vidas dominio propio. Amén. ¿Bajo qué? Bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces, hoy va a ser un día igual que como los otros días. Espero en el nombre de Jesús que podamos participar de la unción. Y a manera de fe y a manera de quizá un acto profético, como usted le quiera llamar, hermano, una vez más vamos a ungir sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que venga este espíritu sobre nosotros, esta unción sobre nosotros y podamos tener sobre nuestras vidas poder, amor y dominio propio. Amén. Porque David dice que era valiente. Amén. Además de eso, ¿cómo era? Vigoroso. Vigoroso. El vocablo significa una facultad o potencialidad, la capacidad de hacer o de producir. Oiga eso, tremendo. De ello, un ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza. Todo lo logró David. Todo. Tenía ejército. Tenía ejército. Lo vi así como dudoso. Tenía ejército. Hermano, cuando salió de la cueva de Adulam, 400 iban detrás de él. Ya se imagina el chorro de gente que había ahí, ¿va? Y todos dice que eran, cuando usted lo busca, si alguien me lo puede buscar, me parece que es primero el libro de Crónicas, capítulo 22, si no estoy mal. Pero búsquemelo ahí al final, o segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Usted lo va a ver y se va a dar cuenta que la palabra dice que cuando llegó David, hermano, a la cueva de Adulam, ahí había gente que estaba endeudada. Había gente que tenía enfermedad en su alma y en su espíritu, porque estaban, ahorita lo vamos a leer mejor. ¿Alguien lo encontró? ¿No? Los valientes de David, ponga ahí en su buscador y va a ver que así le va a salir rapidito. Ok, entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, dice la Biblia que David llegó a aquel lugar y formó un ejército. A partir de ese ejército es que David empieza a conquistar un montón de lugares. De esos, hermano, yo siempre he pensado que los tres que tuvieron renombre entre todos, esos tres, hermano, han de haber estado sumidos en la más vil de las desgracias en cuanto a su espíritu. ¿Por qué? Porque esos fueron los que más se levantaron. O sea, tocaron suelo, pero al mismo tiempo tocaron fondo y al mismo tiempo fueron elevados a lo máximo. Pero ese es un pensamiento muy mío. Y si usted ve las hazañas de esos hombres, hermano, uno las ve como que fuera película, pero es una realidad. Y uno fácil cuando las lee uno, ¿eh? Dice, no, que uno de los valientes de David dice que se le pegó su mano a la espada de la sangre de sus enemigos. ¿Se imagina usted cuánta sangre se necesita para que se le pegue a uno la mano en una espada, hermano? Un montón de litros y que se seque. Entonces, ¿se imagina usted con cuántos enemigos se agarró? ¿Y qué poder es el que obviamente les trasladó? Porque esta misma unción que salió desde la cabeza vino sobre de ellos. ¿Sí lo tenemos ahí? A ver, leámoslo por favor. Primer libro de Samuel 22:1. Primero Samuel, amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Oiga, los afligidos. Y ¿sí? todo el que estaba endeudado. Los afligidos para el alma.
Los endeudados en el cuerpo. ¿Y quién más? y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Todos los que tenían amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Ya veo? Entonces, como 400 gentes más o menos. Y cuando usted empieza a leer las hazañas de ellos, hermano, era gente pero tremenda, vigorosos. Por eso se dice ahí vigorosos, ¿verdad? Porque ellos no se cansaban. Dice que otro de los valientes, hermano, estoy hablando de que el buen óleo desciende de la cabeza. ¿Se recuerda? Que la Biblia así dice. El buen óleo desciende de la cabeza. El óleo que representa la unción. Entonces, ¿de dónde descendió todo esto? De David, porque él ya había sido aquí, mire, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Se imagina usted si David era el que se agarraba con osos y leones? Así dice la palabra que uno de sus valientes, hermano, en tiempo de frío, en una cueva, había nieve y había un león, o dos creo que eran. Y a los dos se los despachó con un palo. Léalo. Había un gigante también y solo también otro de ellos, a un gigante con una vara. Y el otro traía escudo y traía de todo. Venía bien armado. Y con una vara se lo descabechó. Entonces, ¿se imagina usted el poder, el vigor que había en aquellos hombres? Ahora, yo me pregunto, porque la situación ahora sería, bueno, ¿y nosotros contra quién nos vamos a agarrar? Pues contra el que nuestra cabeza se agarró también. Contra el enemigo de nuestras almas. Entonces nosotros tenemos que estar vigorosos. Amén. Nosotros tenemos que saber que el Cristo de la gloria, que es cabeza de la iglesia, está sentado a la diestra del Padre, porque dice la palabra que Él venció. Amén. Entonces es lo mismo que nos está pasando a nosotros. La unción desciende y nosotros vencemos sobre nuestros enemigos. ¿Usted conoce a sus enemigos? ¿Quiénes son? El mundo, la carne y el diablo. Que el Señor los reprenda, ¿verdad? Pero que usted y yo también le podamos entrar a la situación cuando es necesario. Cuando el mundo se viene con todas sus fantasías, con todas sus distracciones, usted y yo tenemos que entender que nuestra cabeza, que es Cristo Jesús, de Él desciende nuestra unción. El Espíritu Santo nos unge para no distraernos en las cosas que son de esta tierra. El Señor nos hablaba hoy y nos decía, pongan su mirada ahí arriba, sigan caminando aquí en la tierra, como que nada fuera a pasar, pero sabiendo que pronto vuestra redención está cercana. Entonces pongamos la cabeza, pongamos la mirada ahí arriba. Amén. No se distraiga con las cosas de aquí de la tierra, por favor. Yo no le digo que no trabaje, no le digo que no se compre su carro, su casa. Si usted tiene, gloria a Dios, qué bueno. Hay que seguir adelante con eso. Pero que eso no lo distraiga de las cosas de arriba. Amén. Que la casa de aquí abajo no le quite el sueño por la casa que está allá en las moradas del Padre. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber, entender que el vigor de Dios lo que hace en nuestra vida, la unción que viene sobre nosotros, más bien, es la que nos da el vigor en lo espiritual. Y no andar como algunos, ¿verdad? De que uno los saluda. ¿Cómo estás, hermano? Gloria a Dios. En victoria, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Y el otro viernes que se lo encuentra, ¿y cómo estás? Ay, hermano, aquí mira que ya no aguanto. Mira. ¿Será que puedes orar por mí? Dios, dice uno. ¿Y entonces dónde está el vigor? No, es porque no han entendido la unción sobre sus vidas. Cuando usted venga aquí, pidamos juntos y digámosle, Señor, úngeme en esta noche, Señor, con vigor, Señor, en mi vida. Úngeme, Señor, con ese espíritu maravilloso, Señor, para que yo pueda todo el tiempo andar firme, verdaderamente en victoria. Y no solo por decirlo, sino porque verdaderamente lo estemos. Amén. Andar en victoria no quiere decir que no tengamos, hermano, situaciones adversas. No, sino que en medio de ello nosotros estemos caminando. Vamos, pues en el nombre de Jesús hay que ir y seguimos y seguimos y seguimos y esto va a pasar. En su momento determinado va a pasar. Amén. No hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante.
primera de Willy Cruz. Así que usted y yo nos tenemos que entender que esta unción de vigor tiene que descender sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a ir concluyendo. Lástima que ya no pude avanzar, hay tanto más que hablar, pero vamos a seguir hablando en el nombre de Jesús. Dice que era hombre de guerra. Dice, bueno, pero tenía que decir que lo vigoroso sabe también para qué sirve. Y hay otra parte aquí que más adelante se la quiero enseñar. Formó ejército, pero también llegó a alcanzar riquezas. Y no solo las riquezas internas, sino también las riquezas externas. Cuando se habla de riquezas externas, hermano, como ha habido tanto manoseo de aquello, que lo ponen a uno así como que es gato bravo, ¿va? Le hablan riquezas y como que no las quiere. Yo sí porque las riquezas nos ayudan a nosotros para expandir el reino de los cielos a todo lugar. Entonces, nosotros tenemos que entender que dice la palabra del Señor que también el Señor es el que da la capacidad para hacer las riquezas. Amén. Que Él se despojó de sus riquezas en gloria, ahí arriba, es decir, de su trono. Él se hizo pobre al llegar aquí, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Claro, primero con las cosas, pero también con las cosas de abajo. Eso no significa hacer millonarios a todos, no. Eso significa que nosotros tengamos la capacidad de poder, hermano, mantener o de tener una vida solvente. Amén. Que no nos esté apretando. En eso obviamente se necesita también la capacidad de saber o ser ordenado. También eso lo que se necesita es a través de la unción viene sobre nosotros, hermano, la capacidad de poder tener una buena administración en nuestra vida. Entonces, de priorizar las cosas. Ya no mucho le gustó, ¿va? Es que necesitamos, por eso, hoy fue bien clara la palabra. Usted y yo tenemos que seguir caminando en esta tierra, mientras que viene el Señor. Bueno, entonces, ¿necesitamos o no necesitamos las riquezas injustas de esta tierra? Como las llama la palabra. Claro que sí las necesitamos. Pero entonces, pidámosle al Señor la capacidad, la unción que venga de vigor para que nosotros seamos buenos administradores. Para que nosotros cumplamos, como bien decía hoy mi hermana Gaby, de cumplir nuestros votos, de cumplir las cosas delante del Señor, porque primero a Dios y luego todas las cosas van a venir por añadidura. Amén. Entonces todo eso nos lo da la unción que desarrolla en nosotros ese vigor. Que se nos enciende el foco, de repente usted, pum, de veras que yo puedo meterme a hacer esto, y el Señor le da la inteligencia, la sabiduría para desarrollar cosas, aún dentro de su trabajo. No sé si me doy a entender con lo que le digo. Pero no le tengamos temor a las riquezas. Cuando nosotros estamos bien aferrados en el corazón de las cosas de arriba, cuando vienen las riquezas sobre nosotros, porque el Señor nos las entrega, entonces vamos a poder saber, o más bien ya vamos a tener nosotros, hermano, las riquezas dominadas. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor, porque estamos dándole a Él. Amén. Por eso es que tenemos que tener bien claro lo del diezmo. Pero como no vine a hablarle de lo del diezmo, porque si no ya se pone así un poquito rara la cosa, va, como le digo, así como que un gatito bravo. Entonces mejor dejémoslo para otro día. Un domingo que usted ya venga descansado y ahorita ya lo que tiene es ganas de irse. Entonces, acostumbrando. Entonces, hombre de guerra, solo voy a terminar nada más con esto. Creo que 2, 3 cosas, ya solo se lo leo y luego quiero ministrar un momentito. Hombre de guerra, es decir, un guerrero por su cotaje al defender a las ovejas de leones y osos. Buen pastor que da la vida por las ovejas, pero que sabe utilizar las armas de luz contra las artimañas del enemigo. ¿Conoce usted las armas de luz? Si no las conoce, le presento algo que se llama la palabra del Señor. Ahí están las armas de luz. Las armas de luz, parte de la armadura, usted la encuentra en Efesios capítulo 6, ahí las describe. Es la verdad, la justicia, ¿qué más? La salvación, la oración, la palabra misma,
etcétera. Son armas de luz. Sabe utilizar las armas de luz contra las artimañas del enemigo y los adversarios. Dice que es prudente en sus palabras. ¿No le gustaría a usted ser prudente en sus palabras? Yo soy prudente en mis palabras. Ya se echó la primera insensatez. Me demostró su orgullo. Bueno, no usted, pues, el que lo dijo. Prudente en sus palabras, es decir, sensato, prudente para hablar, que sabía diferenciar, oiga, mentalmente o discernir en el momento de hablar y qué cosa decir en el momento preciso y a cada uno según se necesite. Manzanas de oro y adornos de plata son las palabras dichas en su momento a cada uno. Así dice la palabra. Que era hermoso, no se refiere a que era bien parecido, aunque dicen que era, ¿verdad? Se refiere a una persona definida. Alguna hermana soltera de estar diciendo: Padre, mándame un David. Yo espero que también usted sea una Abigail, ¿va? Se refiere a una persona definida. Cuando dice hermoso, se refiere a una persona definida, bien definida. Porque la raíz de la palabra hermoso significa hacer trazos bien definidos. Entonces usted no es de los que, y usted va a esa iglesia: no, yo solo acompaño a mi esposa. No, sea definido. Pero si lo vimos salir de ahí, si es que lo que pasa es de que me obligó, si no, no me iba a dejar ir con ustedes más tarde. Definido. Usted sea definido. Cuando te preguntan en la escuela: ¿y tú qué eres? Cristiano para la gloria. Eso soy hijo de Dios. Eso es lo que soy. Definidos. Amén. Entonces la definición nos lleva a nosotros, hermano, a ser hermosos. Otra cosa que hermosea el rostro es la verdad en lo íntimo. Por eso el definido habla la verdad aún en contra de sí mismo, que sabe que le puede caer la viga, pero como es definido, entonces se vuelve hermoso. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la palabra. No en el tiempo de uno. Cuando usted y yo hacemos las cosas conforme al tiempo de Dios, entonces nos vemos hermosos dentro del tiempo de Dios, no fuera del tiempo de Dios. Pastor, ¿será que podemos tener novio ahorita? ¿Cuántos años tenés? 12. Ay, Dios, mija, mejor seguí estudiando. Bueno, ahora ya tengo 15. No sabes. Definidos, hermosos, el tiempo de Dios. ¿Sí me da a entender con lo que le digo? Entonces usted y yo, bueno, y los padres también, va. Aquí yo le voy a dar permiso a mi hijo, haga lo que usted quiera. Cuando salga con su domingo 7 no vaya a venir: pastor, ¿será que puede orar por ellos? No. Porque usted tuvo que haber sido hermoso en el tiempo de Dios. Buscar esta unción sobre su vida. No es prohibición. Es solamente que tengamos un parámetro de vida. Matrimonios para toda la vida. Por eso es amistad, compromiso y matrimonio. Amén. Y los matrimonios que ya están definidos, su pareja es su pareja. Amén. Su cónyuge es su cónyuge. Deje de estar viendo para otro lado. Bueno, no usted, pues usted no, gracias a Dios, es definido. Se ve hermoso así. Bueno. Los solteros que andan buscando, que ya tienen edad, pues adelante. Con la que usted quiera o con el que usted quiera, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Ok? Bueno, póngase de pie, mejor, porque no estoy bravo, solo le estoy advirtiendo nada más. La unción de Dios es lo que necesitamos. Cuando viene la unción de Dios para nuestras vidas, todo esto se hace fácil para nosotros. Llevamos una vida extraordinaria, hermano. Así que en esta hora yo le voy a suplicar, por favor, a mis hermanos ancianos y ancianas que me acompañen una vez más, a mi esposa. No sé si está con tiempo para poder venir. A veces le toca ahí atender algunas cosas, pero si estás disponible, te voy a agradecer que vengas, mi amor. Y yo quiero
dejarle esto. Vimos que es para desarrollar las virtudes que nos hacen excelentes para la obra. ¿Se recuerda? El oficio, el llamado al que fuimos nosotros enviados a hacer. Y esto otro, para la santidad y la adquisición de la riqueza. En nuestra vida nosotros necesitamos ser ungidos todos los días de nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros, amén. Pero cada vez que nosotros vengamos a este lugar, digámosle: úngeme por favor, Espíritu Santo de Dios, para obedecerte, para mantener mis vestiduras blancas, para santificarme y así santificar, para ejercer sacerdocio, Señor. Es decir, que yo pueda, Señor, clamar por mis hermanos y mis hermanas, para recibir y pensar de manera espiritual, para adquirir la redención e irme a las bodas contigo, para desarrollar las virtudes que nos hacen excelentes para toda la obra y el oficio que Dios nos ha enviado, y para poder nosotros adquirir santidad y las riquezas de Dios. Aunque de eso quizás no platicamos, pero de todas maneras se lo adelanto. Le voy a pedir que todo aquel que, como un acto de fe, quiera venir aquí al frente, venga, en el nombre de Jesús. Le ruego por favor, mis hermanas a mi lado derecho y los hermanos aquí a mi lado izquierdo, para que sea más fácil para nosotros saber o identificar, no por ninguna otra cosa, pero en el nombre de Jesús le ruego por favor con todo mi corazón, si usted lo desea, nada más. Esto no es una obligación, esto no es que yo se lo esté imponiendo, esto tiene que ser por fe. Nosotros no caminamos por vista, sino caminamos por fe y para fe. Así es como nosotros caminamos. El evangelio es expositivo, no es impositivo, así que usted no tiene ningún compromiso conmigo ni con nadie en este lugar, más que con el Señor Jesucristo, de poder recibir de Él la unción. Le ruego por favor, empecemos a orar, hermanos. Vaya, ya se recuerda que es solamente que usted ponga su mano ahí sobre los hermanos, que los bendiga y que les diga: Padre, derrama de tu unción, Señor, sobre de ellos, sobre de ellas, en el nombre de Jesús, Señor. Que venga tu unción en esta hora, Señor. Nosotros hoy te lo suplicamos. Y usted que está recibiendo, dígale: Señor, úngeme por favor, úngeme, derrama de tu unción sobre mi vida, Señor. Derrama de tu unción, Señor, sobre de mí, en el nombre de Jesús. En el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Derrama tu unción sobre nuestras vidas, Señor amado. De tal manera que al salir de este lugar salgamos habilitados por el Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que salgamos de este lugar habilitados por el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, y que cada uno, Señor, de los espíritus de las lámparas, Señor, que están, Señor, delante de ti día y noche, dice la palabra, salgan, Señor, para ministrar nuestras vidas. Que se derrame hoy, Señor, así como Samuel, Señor, ungió, Señor, al rey David. Así mismo hoy, Señor, en un acto de fe para nuestras vidas, Señor, al nosotros poner, Señor, o derramar, Señor, del aceite sobre cada uno, Señor, de los que están y de las que están en este lugar, tu Espíritu Santo venga, Señor, y desde este día, así como en David, Señor, estuvo